La licenciada Viviana Rivero, que es la incumbente de Pro Dominicana, dio unas declaraciones en relación a la inversión extranjera en la República Dominicana en el año 2022. Y resaltó que la cifra de un aumento de 25% en la inversión extranjera directa es una cifra récord. Estamos hablando de cerca de 4.000 millones de dólares en inversión extranjera directa en la República Dominicana. Eso habla muy bien del clima de inversión que existe en el país. Las calificaciones de riesgo, las calificadoras de riesgo internacional, han venido mejorando cada vez más la posición de la República Dominicana en materia de riesgo crediticio, y eso quiere decir que muchos recursos pueden venir al país en materia de inversión o en materia de también financiamiento, porque en la medida el país está mejor posicionado en esos indicadores, en esa misma medida se interesan los acreedores internacionales por financiar proyectos de inversión y proyectos de desarrollo en la República Dominicana. Lo otro es que la presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda de la República Dominicana dio una declaración preocupante, porque ella dice que el costo de la vivienda en la etapa post pandemia se ha disparado alrededor de 35%. Eso es mucho, porque quiere decir que una vivienda que costaba 3 millones de pesos, ahora está costando más de 4 millones de pesos. Para hablar de una vivienda económica, que todavía ese parámetro, ese monto no... Yo creo que ya se quedó corto. ¿Usted cree que ha aumentado más de 35%? Y ahora con la mano de obra extranjera, con las restricciones de la mano de obra extranjera se puede disparar más. Eso se va a disparar. Entonces, eso manda un mensaje al gobierno central en el sentido de que impulsar las viviendas económicas para que el pueblo pueda finalmente tener un techo. La clase media, vamos a decir así, porque el pueblo en general es difícil que acceda en esas condiciones a tener una casa propia. Habría que aumentar ese subsidio. La vivienda subsidiada. La vivienda subsidiada que da el gobierno generalmente en estos casos. El subsidio es a través de bonos, ¿verdad? Que son bonos. Bonos para el inicial. Para el inicial, sí. O sea, que la gente se ahorraría. Y hasta, digo, depende me imagino depende del precio de la vivienda, pero normalmente, ¿qué porcentaje es, en materia de bonos da el gobierno del total de la vivienda? Un porcentaje. Es un porcentaje bueno, puede andar de 20 a 30%. Es un porcentaje bueno. 7 millones, 20 o 30% es mucho dinero. Sí. Otra información es que la inflación interanual a septiembre, al mes de septiembre, en el país anda por el 4.41%. Llegó a estar, como hemos dicho en programas anteriores, en 9% la inflación. Pero esa variable ha venido siendo controlada, sobre todo por las medidas monetarias adoptadas por el Banco Central de la República Dominicana. Ustedes me decían que... Ya antes de entrar al último tema, ya el programa se está terminando, la pregunta es, en materia económica, ¿cuáles serían los riesgos de profundizarse el conflicto en el Medio Oriente para la República Dominicana en materia de
El mayor riesgo es con el petróleo. Con el petróleo. El aumento El mayor del riesgo. barril de precio. Eso va a implicar entonces que tengamos que, si se continúa la escalada, tenemos que revisar entonces los mecanismos del índice de precios y esas cosas, ¿verdad? Claro, y también el subsidio gubernamental. Acuérdate que se mantiene todavía, subsidio. pero habría que profundizarlo más porque si el precio En detrimento del fisco. del fisco, si el precio pasara de $100 el barril, entonces el subsidio habría que aumentarlo y esto presionaría las finanzas públicas, Exacto. aumentaría el déficit fiscal y obviamente el endeudamiento externo. Así es. una Bueno, cadena. Lo concreto de eso es que la región afectada, fundamentalmente productora total de petróleo. sí, Así mismo. así es. Entonces, decíamos nosotros, Agustín y Monchi, Ecuador, acuérdense de hoy hay Ecuador. elecciones en Ecuador. Ahí Luisa González y Daniel Noboa. hay 13.5 de ecuatorianos llamados a votar. Esta es la segunda vuelta, Monchi. La primera la ganó Luisa, ¿verdad? Con un margen de un 32%. 32 a 23. ¿Eh? 32 a 23. Sí. Sin embargo, en las últimas semanas posterior a las elecciones, Noboa se acercó mucho. Y hoy en día hay un empate técnico. Fíjate que hace 20 días Noboa le llevaba 12 puntos a Luisa. Y la tendencia hoy la tendencia era Luisa hacia arriba y Noboa hacia abajo. Es decir, él disminuía en los últimos 15 días y ella aumentaba. Lo que hace prácticamente un empate técnico. Las elecciones en Ecuador las van a decidir los indígenas. Si los indígenas votan, sobre todo los que votaron por Yacú, Luisa gana. Si los indígenas como tal, con el anticorreísmo, estos problemas que tienen que ver mucho con medio ambiente, se quedan en la casa. Perdió Luisa. ¿Qué porcentaje de la población votante son los indígenas? Son más del 20%. Ah, no, es mucho. Son más del 20%. Entonces, el llamado fundamentalmente a que la gente vaya a votar. Mientras más alto es el volumen de votos, la cantidad de votos, más posibilidades tiene Luisa de ganar. Bien. Señores, gracias por su amable teleaudiencia. Monchi Rodríguez, Monchi Estrella y Luis Felipe y Agustín González, tuvimos el placer de compartir con ustedes.